Todos los que estamos interesados en la informática al menos hemos escuchado o leído alguna vez sobre la computación cuántica y cómo va a revolucionar el mundo de la informática o de la industria y lo que parece ser el futuro de la informática moderna. Pero, ¿qué es un ordenador cuántico? Y si realmente son la leche, tal y como dicen, ¿por qué no tenemos ya todos uno en casa? Buenas, queridos amigos, queridas amigas, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? ¿Bien, no? Seguro que sí. Aquí estamos de nuevo en el canal de Infocomputer. Soy Sergio Gómez y me congratulo mucho de veros una vez más por aquí. Como siempre, os invito a que os paséis por la página web, que nos acaba de llegar mucha mercancía nueva al almacén y como siempre con los mejores precios del mercado. Así que no perdéis más el tiempo y de echarle un vistazo. Hoy, amigos, vamos a comentar qué es un ordenador cuántico y para qué sirven ahora mismo o para qué van a servir en un futuro no muy lejano. Y dicho esto, nos metemos con la intro y nos ponemos con el vídeo, que os aseguro que os va a resultar súper interesante. Así que, al lío. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Pero primero, vamos a empezar como siempre por el principio, o sea, con los basics. ¿Qué es un ordenador cuántico? Los ordenadores cuánticos aprovechan algunos de los fenómenos casi místicos de la mecánica cuántica para ofrecer grandes avances en cuanto a potencia de procesamiento. Y las expectativas es que estos ordenadores lleguen a superar en ese aspecto a los superordenadores actuales. El secreto de este tipo de equipos reside en su capacidad para generar y manipular bits cuánticos, conocidos como qubits. Pero tranquilos, que si no sabéis lo que son estas cosas, luego nos metemos a ver qué son los qubits, así que no os preocupéis. Antes de nada, hay que tener en cuenta que el concepto de que los ordenadores cuánticos terminarán por sustituir a los PCs de casa tal y como los conocemos hoy en día es erróneo, por lo menos a corto o medio plazo. El uso de un PC doméstico normal sigue siendo la solución más fácil y económica para abordar la mayoría de las necesidades de los usuarios, y así seguirá siendo durante mucho tiempo. Y cuando digo mucho, es que igual ninguno de nosotros va a vivir para verlo. Aún así, eso no quita que ciertas grandes empresas sí que puedan sacarle un gran partido. Los ordenadores cuánticos prometen impulsar los avances tecnológicos en muchos campos, desde la ciencia, los materiales hasta la investigación farmacéutica. Una de las cosas más prometedoras es la de simular el comportamiento de la materia a nivel molecular. Algunos fabricantes de coches ya usan estos ordenadores cuánticos para simular la composición química de las baterías de los coches eléctricos, para buscar así maneras de mejorar su rendimiento. Estas máquinas son también excelentes para resolver problemas de optimización, ya que con la potencia de cálculo que tienen son capaces de analizar un gran número de posibles soluciones para cualquier tipo de problema. Por ejemplo, en Airbus lo que están haciendo las utilizan para calcular las rutas de ascenso y descenso mucho más eficientes para sus aviones, y en Volkswagen ya han presentado un servicio que calcula las rutas más óptimas para autobuses y taxis en las ciudades para así poder evitar los atascos. De momento, la verdad es que no parece gran cosa, pero tiempo al tiempo. El principal reto de los ordenadores cuánticos en cuanto al entrelazamiento cuántico es que cualquier variación como vibraciones o cambios de temperatura hacen que el comportamiento cuántico de los qubits decaiga y desaparezca. Con el uso de algoritmos cuánticos inteligentes se está intentando solventar esta inquina, pero de momento la verdad es que no se ha avanzado lo suficiente. Y es que la llegada de la supremacía cuántica es el más sorprendente de todos estos avances y se ha colocado por muchos motivos en el centro de la diana. Pero según comentan los expertos en ordenadores y algoritmos cuánticos, y esto es algo que está bastante sentado, es que aún queda bastante camino por andar. El reto de la superposición cuántica se encuentra en la medición, que hace que el estado cuántico se represente en forma de 1 o de 0. Con el desarrollo de complejos algoritmos se pretende controlar este estado y permitir una medición mucho más controlada. Y esto quiere decir, como ya dije antes, que ni de aquí a mañana o a pasado, estos avances no van a cambiar nada de nuestra vida. Y tan en serio es esta afirmación, o tan de acuerdo están en ese aspecto, que en cierto modo es curioso, porque hay algunos expertos que comentan que todo este esfuerzo realmente no va a ir a ningún lado, lo cual en principio parece un poco triste. Por su parte, uno de los miembros de la comunidad científica más críticos con la computación cuántica es el matemático israelí Gil Kalai, un profe de la Universidad de Yale. El señor Kalai comenta que el incremento del número de estados de los sistemas cuánticos y de su complejidad provocará que estos acaben comportándose como los ordenadores clásicos, por lo que la superioridad de estos terminará en
nada. Esto es una afirmación un poco trivial, ya que él es un tío que está metido en todo ese mundo y sabe que se están invirtiendo una cantidad de recursos, tanto económicos como humanos, ingentes. Y que comente que al final esto no va a ningún lado, pues en fin, es un poco triste. Yo la verdad que soy un poquito más partidario que más tarde o más temprano se le hará una cierta utilidad, más allá de que cumpla las expectativas o no. Otros investigadores también creen que la computación cuántica ayudará a desarrollar la inteligencia artificial a niveles que ni podemos imaginar. También en criptografía, aprendizaje automático y otras disciplinas, ya sea como la medicina, la física, la ingeniería, la química, que también podrán verse beneficiadas por la altísima eficiencia que se espera que se pongan en estos ordenadores cuánticos en nuestras manos en el futuro. En cualquier caso, todavía quedan muchos años, puede que décadas, hasta que los ordenadores cuánticos puedan ser totalmente viables y seguramente mucho más tiempo hasta que se haga común su uso. Como es obvio, todo va a depender de la tecnología y de cuánto se invierta en ella. Pero por ejemplo, un ordenador cuántico no podrá hacer ciertas tareas actuales que un PC normal y corriente que tenemos en casa resolvería sin ningún tipo de problema. Otro tema complejo es el software, ya que se requiere una serie de programaciones totalmente distintas y todo el sector tendría que cambiar, algo que parece difícil de realizar en tan poco tiempo. Volvemos ahora al tema de los qubits que os comenté antes. ¿Qué son realmente estas cosas y cómo funcionan? La palabra qubit procede de la contracción en términos de inglés quantum bit. En los ordenadores que utilizamos actualmente, un bit es la unidad mínima de información. Eso más o menos lo tenemos todos claro. Y cada uno de ellos puede adoptar en un momento dado uno de dos valores posibles, 0 o 1. Los ordenadores de hoy en día funcionan con bits, que son una corriente de pulsos eléctricos u ópticos, que representan unos y ceros en un sistema binario. Pero con un único bit apenas podemos hacer nada, de ahí que sea necesario agruparlos en conjuntos de 8 bits conocidos como bytes. Y realmente todo lo que hacemos con el ordenador, desde correos electrónicos que utilizas hasta los vídeos de YouTube, son estas largas cadenas de dígitos binarios de ceros y unos. Los ordenadores cuánticos, por el contrario, utilizan qubits en su lugar, que son partículas subatómicas como electrones o fotones. Generar y administrar qubits representa todo un desafío de ingeniería, y compañías como IBM o Google utilizan circuitos superconductores enfriados casi al cero absoluto para ello. Lo más curioso de estos qubits es que pueden tener los dos estados de procesamiento al mismo tiempo o ninguno, lo cual los hacen tremendamente difíciles de predecir y todo se basa en aproximaciones hacia un estado u hacia otro. Los qubits tienen algunas propiedades cuánticas peculiares y entre ellas la que más nos interesa es que cuando forman grupos proporcionan una potencia de procesamiento infinitamente superior a cuando se utilizan bits en sistema binario. Estas propiedades se conocen como superposición y entrelazamiento. Todo esto que os estoy contando está bien, bueno, la verdad que está genial. Pero, ¿qué problemas esperamos resolver con los ordenadores cuánticos? Los avances en el diseño de los ordenadores cuánticos son esperanzadores sin duda, sobre todo si miramos un poquito atrás y vemos que esto hace unos pocos años estaba relativamente en pañales. Sin embargo, las capacidades de las máquinas de unas pocas decenas de qubits aún están muy lejos de permitirnos llevar a cabo cálculos que sean útiles de verdad. James Clark, director del laboratorio de computación cuántica de Intel, comenta que para que un ordenador cuántico sea significativamente mejor que uno clásico, tendrá que trabajar con unos 1000 qubits. Solo así llegarán a ser realmente relevantes. Y para alcanzar este objetivo aún quedan años de investigación, que nos ayudan a encontrar la solución a los desafíos que todavía están sobre la mesa. Hay algunas voces que realmente se plantean si merece la pena todo esto. Tanta inversión, tanto dinero, tanto personal humano para algo está tan en el aire. Pues sí señor, aún así lo razonable es que seamos realistas y tengamos presente que los científicos actualmente están trabajando con muy pocos algoritmos que pueden ejecutarse correctamente sobre un procesador cuántico. De hecho, lo habitual es que trabajen sobre simuladores y no sobre máquinas cuánticas reales. Pero ni siquiera está del todo claro cómo debe abordarse el proceso de programación de un ordenador cuántico, aunque ya están disponibles plataformas de desarrollo de algoritmos cuánticos como las de Microsoft, IBM o Google que al menos nos dan algo a lo que agarrarnos. De hecho, y ya nos metemos en cosas un poquito más tangibles, los amigos de IBM han creado el ordenador cuántico superconductor más potente de la historia. Ahora mismo, los principales laboratorios y empresas tecnológicas como Google y Microsoft están inmersos en una guerra bastante seria por el desarrollo de este tipo de ordenadores. Y es IBM la que vuelve a llevarse el gato al agua con su superordenador cuántico llamado Eagle. La empresa ha desarrollado un nuevo tipo de procesador
procesador cuántico, mucho más potente que los sistemas anteriores. Ni siquiera puede ser simulado por un superordenador tradicional. La introducción de este procesador realmente es un paso muy importante hacia el día en que los ordenadores cuánticos puedan superar a los clásicos en una escala significativa. Esto lo ha comentado uno de los jefes de investigación de IBM, y cito textualmente: los ordenadores cuánticos tienen el potencial de transformar casi todos los sectores y ayudarnos a abordar los mayores problemas de nuestro tiempo. Sin embargo, hay otras voces expertas que provienen de Alemania que siguen insistiendo en que el desarrollo de ordenadores cuánticos que realmente sean de utilidad y funcionen podría tardar aún más de una década. Nuevo nivel de complejidad. En los últimos años, IBM ha ido aumentando de forma progresiva el número de qubits en sus ordenadores cuánticos. El aumento del número permite a los usuarios explorar problemas a un nuevo nivel de complejidad, tanto en experimentos como en aplicaciones, según comentan desde la propia empresa. Esto incluye la optimización del aprendizaje automático o el modelado de nuevas moléculas y materiales para su uso en campos que van desde la energía hasta el desarrollo de medicamentos. Como ya dije antes, la mayoría están enfocados sobre todo tanto a la física como a la medicina. Describir el funcionamiento interno de un ordenador cuántico la verdad es que no es nada fácil, ni siquiera para los mejores especialistas. Esto se debe a que las máquinas procesan la información a una escala de partículas elementales como electrones y fotones, donde se aplican diferentes leyes físicas. Y nada más, señoras y señores, queridos amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que no se les haya hecho excesivamente denso, pero la verdad que todo lo que nos hemos tenido que leer para informarnos bien sobre este tema bien merece un like y algún comentario aquí debajo. Suscríbanse, queridos amigos, que nos ayuda mucho. Y nada, cualquier cosa, pregunta, duda sobre este tema o sobre cualquier otro, aquí debajo estaremos encantados de echaros una mano. Muchas gracias por estar aquí un día más, cuídense, nos vemos pronto, hasta luego.